Buenos días. Bienvenidas a un nuevo video educativo. Es un gusto encontrarnos en este espacio de aprendizaje. ¿Alguna vez se han preguntado cuáles son los fenómenos meteorológicos? Hoy explicamos los fenómenos meteorológicos e hidrológicos en nuestro país. Nuestra sesión de aprendizaje es los fenómenos meteorológicos e hidrológicos en nuestro país. Los fenómenos meteorológicos son fenómenos naturales que se dan en la atmósfera y que según su grado de intensidad pueden tener efectos positivos o negativos en los ecosistemas y las sociedades humanas. El Niño es un fenómeno meteorológico que consiste en un calentamiento de las aguas del Océano Pacífico que tiene lugar cada 2 a 7 años y que tiene una gran influencia en el comportamiento del clima en diversos lugares del mundo. El fenómeno del Niño se caracteriza por el ingreso de una masa superficial de aguas cálidas en el mar, es decir, de aguas calientes en el mar. Desde el norte, en el caso del Perú, que genera cambios climáticos. El aumento de la temperatura del mar, afectando la pesca. ¿Por qué afecta la pesca? Porque las especies marinas viven en aguas frías. Y cuando la temperatura se incrementa, es decir, se calienta estas aguas, van a otros lugares donde hay agua fría. Por lo tanto, se perjudica la pesca. Además de intensas lluvias y también sequías. Las heladas y el friaje son fenómenos climáticos que se presentan todos los años. Sus devastadoras consecuencias son siempre las mismas. Muertes por neumonía. Entonces, las heladas son peligrosas porque al bajar mucho la temperatura, se produce enfermedades respiratorias, llegando a producir en muchos casos neumonía. También la merma o la muerte del ganado, viviendas destrozadas y cultivos afectados por las heladas, ¿no? En la región de Cajamarca, las heladas son consideradas como uno de los eventos extremos que causan mayor deterioro en la salud de la población, aunado a la pérdida de producción en la agricultura. La ocurrencia de este fenómeno se presenta especialmente durante los meses de junio a agosto, asociados a poca cobertura nubosa y aire muy seco. Recordamos lo que sabemos. Tendremos una breve idea, un ligero conocimiento a esta pregunta.
¿Qué es una helada? La helada consiste en un descenso de la temperatura ambiente a niveles inferiores al punto de congelación del agua, es decir, a 0 grados centígrados o menos de 0 grados centígrados, y hace que el vapor de agua que está en el aire se congele depositándose en forma de hielo. Entonces, este hielo que está en la superficie causa mucho daño para las personas que viven en estos lugares, que son muy perjudiciales en su salud por enfermedades respiratorias y también para la mortalidad en la ganadería. Entonces tienen que permanecer agrupados para contrarrestar el efecto de estas heladas. Los fenómenos meteorológicos que se producen en nuestra atmósfera. ¿Cuál es el propósito de la sesión de aprendizaje? Explicar cómo se producen los fenómenos meteorológicos que generan la variedad climática, que influye en el desarrollo de la diversidad de la vida en la Tierra. ¿Y cuál es el producto de la sesión? En el texto de la descripción de los fenómenos meteorológicos y las acciones que podrían realizarse para disminuir sus efectos negativos. También elaborar un texto explicativo sobre un fenómeno meteorológico que haya afectado a tu comunidad, al lugar donde vives. Con la finalidad de comprender qué significa tsunami, ¿sabías que el fenómeno del niño puede ser perjudicial? ¿Cómo se produce el fenómeno del niño? ¿Cómo se manifiesta el fenómeno del niño? ¿Cuáles son los efectos positivos o negativos del fenómeno del niño? ¿Cómo ocurren las heladas? ¿Qué son las nevadas? ¿Qué es el friaje? ¿Cómo se produce el ciclo hidrológico? ¿Qué son las inundaciones? ¿Cómo evitar las inundaciones? Les comparto información importante para comprender las interrogantes planteadas. ¿Qué significa tsunami? Significa Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú. Entonces, ¿por qué es importante? Porque realiza trabajos de prevención para estar atentos de los cambios que se dan en el ambiente. Entonces, CENAMI brinda información vital con alertas tempranas y confiables de los eventos meteorológicos. Por ejemplo, acá CENAMI informa, periodos de lluvia en la sierra. Entonces, hay que estar preparados frente a estos eventos meteorológicos que son peligrosos. Nosotros depende para evitar estos daños que puedan ocasionar. Fenómeno el fenómeno del niño. ¿Sabías que el fenómeno del niño puede ser perjudicial?
En el norte, el fenómeno del Niño ocasionó muchos daños en la pesca. ¿Por qué ocasionó daños en la pesca? Por el calentamiento de las aguas, que hace, por ejemplo, que la anchoveta, de las cuales viven muchas industrias pesqueras, la anchoveta se aleja buscando aguas frías, porque su ambiente, su hábitat donde vive es el agua fría, corrientes de agua fría. Entonces, cuando se calienta, entonces estas aguas, la anchoveta va buscando otros lugares, buscando su hábitat, entonces perjudicial para los pescadores. También se produce lluvias intensas que inundaron áreas de cultivo. Entonces, vemos en la imagen cómo han inundado toda esta área de cultivo, entonces ocasionando pérdidas en estas grandes áreas de cultivo. También se inundaron casas, ocasionando daños, como observamos en la imagen. También los canales de regadío que rebalsan, crecen su caudal y destruyen también los puentes, por lo que los pueblos se inundan, se bloquean las vías de acceso. ¿Cómo se produce el fenómeno del Niño? Se produce cuando las corrientes de agua cálida, observamos acá en la imagen, ¿no? Entonces, las corrientes que afectan a las costas del sur, se está aumentar la lluvia, entonces se aumenta la temperatura del mar y del aire. Además, aparecen especies marinas de aguas cálidas, nuevas especies que aparecen, que sobreviven a las aguas calientes, a las aguas cálidas. ¿Cuáles son los efectos positivos del fenómeno del Niño? Son la aparición de nuevas especies en el mar peruano. Nuevas especies aparecen en el mar peruano. También se regeneran los bosques que estaban secos, entonces se regeneran, empiezan a enverdecer. También aparecen verdes praderas que benefician a la ganadería. También se recargan los acuíferos o aguas subterráneas y las heladas son menos intensas en la Sierra Norte y Central. ¿Cuáles son los efectos negativos del fenómeno del Niño? En efecto negativo tenemos el retroceso glaciar. ¿Qué significa retroceso de los glaciares? Es la disminución de la masa de hielo de un glaciar. Esto es perjudicial, muy negativo, porque aumenta el nivel de las aguas del mar, ocasionando pérdida de agua. Esta agua es agua dulce que se puede utilizar para los regadíos, para los sembríos. Entonces, al irse al mar, entonces ya nos está perjudicando. También las nieves de las montañas, entonces se deshielan, entonces se forman estas lagunas que pueden llenarse rebalsando y causando daño a las partes bajas. También se producen pérdidas en los cultivos agrícolas por inundaciones. Como observamos en la imagen, llenos de agua, entonces esto
es dañino para estos embrios. Entonces va a haber pérdida. También disminuye algunos cultivos como el mango, la papa y otros productos. También destruyen las carreteras, como vemos en la imagen. Las fuertes lluvias, ese fenómeno del Niño, hacen las carreteras. También se produce la muerte de algunos animales, en este caso los pelícanos, también los lobos marinos, aves goneras, y se incrementan enfermedades como el cólera, el dengue, cómo ocurren las heladas. En los Andes, en las alturas, la temperatura nocturna baja mucho, algunas veces a menos 5 grados centígrados. A esta temperatura el agua empieza a congelarse. Este es hielo, empieza a congelarse. Es decir, no tenemos el manto de nubes y el cielo está despejado, el calor se escapa hacia el espacio durante la noche y la temperatura baja mucho. Entonces las plantas también y los animales jóvenes pueden morir porque lo seca. El hielo trata de secar las plantas, a matar a los animales. Y las personas deben abrigarse bien para protegerse de los resfriados. Y sobre todo, sufrir de una enfermedad que ya es peligrosa, de la neumonía. Entonces, deben estar muy protegidos, arropados frente a estas heladas. ¿Qué son las nevadas? Se produce en las zonas más altas en la época de heladas. Tenemos temperaturas por debajo de los 0 grados centígrados en las noches y en el día la temperatura llega hasta 12 a 15 grados como máximo. La nieve cubre los pastos y los cultivos, interrumpe las carreteras. Bien, esas son las nevadas. ¿Y qué es el friaje? Cuando los vientos fríos que llegan desde la Antártida afectan la selva peruana. Esto sucede entre los meses de abril a septiembre. Tienen que, las personas que viven en esta parte de selva tienen que estar preparados y el CENAMI informa cuándo va a ocurrir este friaje, que dura entre 3 a 5 días. La temperatura baja bruscamente en las noches y hay que estar atentos a los avisos del CENAMI. ¿Por qué? Porque el friaje es un fenómeno caracterizado por la caída repentina y brusca de la temperatura, con fuertes vientos. Esto ocurre en la Amazonía. Entonces el friaje se da en la Amazonía y las heladas se dan en la sierra. Entonces son diferentes, pero ocasionan de igual enfermedades respiratorias y hay que estar protegidos. El CENAMI es el quien informa qué días va a ocurrir este friaje. Entonces, atentos a lo que dice a los avisos del CENAMI. ¿Y qué son las lluvias e inundaciones? Primero, tendríamos que saber cómo se produce el ciclo hidrológico, o es decir, el ciclo del agua. ¿Cómo se produce? Como ustedes ya saben, el ciclo del agua se produce
el agua de los océanos, de los mares, de los ríos, de los lagos, se evapora por la energía del sol. Luego se condensan formando las nubes, que generan lluvias, y esas lluvias son recogidas por los riachuelos y ríos, llegando otra vez al mar o lagos. Este es el ciclo hidrológico. Bien, entonces, una vez que tienen referencia sobre el ciclo hidrológico, respondemos a la interrogante, ¿qué son las inundaciones? Son invasiones o desbordes de agua fuera de las márgenes del curso del río. Se origina por fuertes lluvias. Como estamos observando en la imagen, cuando una sequía, un río está cercano y este se desborda, entonces inunda la ciudad. El rol de la vegetación y el suelo es importante porque absorbe el agua de las lluvias intensas. ¿Cómo evitar las inundaciones? Como ustedes observan en esta imagen, estos tejas que están acá, de tuberías que permiten el desalojo de los, ¿no?, provenientes de las casas, por decir, los desagües, y también de los líquidos pluviales, es decir, cuando llueve, acá hay escape del agua y llega hasta los ríos. Pero ¿qué pasa cuando están llenos de basura? Entonces esto causa inundaciones, ¿no?, en estas calles. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta para evitar las inundaciones? Un consejo: no vertir grasas ni sustancias corrosivas al drenaje. Si cambia el aceite de su carro, no lo tire por la coladera, ¿no? Porque los aceites también son los que tapan esos drenajes. Por lo tanto, el agua no pasa con facilidad. Otro consejo sería no arrojar desperdicios o escombros en ríos. Es decir, no arrojar basura, algo que ya no nos sirve. Escombros se refiere a de las construcciones que botan tierras, piedras, cemento, todo. A veces lo arrojan. Esto quita las aguas. No tirar basura en las calles, barrancas o laderas. Por ejemplo, acá una sequía llena de ramas. Entonces, de esta manera evitamos las inundaciones. Entonces, el fenómeno del Niño, de las heladas, friaje, las nevadas, las lluvias, ¿no? Que cuando son intensos estos fenómenos, puede producir daño si no estamos preparados. Entonces, de toda esta explicación de estos fenómenos meteorológicos, se puede elaborar ya un texto explicativo. Y un fenómeno ocurrido en nuestra localidad, es decir, en Cajamarca, tenemos acá reportado por un diario. Inundación en el distrito de Cajamarca. Hechos el 18 de octubre del 2019, a consecuencia de intensas precipitaciones pluviales y problemas en el drenaje urbano. Problemas en el drenaje urbano, dice. Se produjo la inundación de las viviendas en el sector de Vía Evitamiento Sur, distrito de Cajamarca, provincia de Cajamarca. La Municipalidad Provincial de Cajamarca apoyó con maquinaria para la limpieza del material de arrastre que provocó la inundación. El personal de la Oficina de Defensa Nacional del Gobierno Regional de Cajamarca prepara su programa, pues causa mucho problema. Y video.